Haití y República Dominicana son dos países en el Caribe que comparten una misma isla, la Española. A pesar de que comparten el suelo, cada uno vive una realidad económica y cultural tan distinta a la de su vecino que es difícil creer que estén uno al lado del otro. El domingo 20 de febrero, la República Dominicana inició la construcción de un muro de 160 kilómetros en la frontera con Haití. Este cubrirá más de la mitad de la frontera. El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó que lo hacen con el propósito de controlar la migración ilegal y el crimen. Pero, ¿cuál es la verdadera causa del conflicto entre ambos países? En realidad, más que un solo motivo, han sido varios los eventos que han ocasionado las tensiones entre los dos países. Pero antes que nada, hay que entender cómo y por qué se dividió la isla. Todo se remonta a la época de la colonización. Cristóbal Colón llegó a la zona en 1492 y desembarcó en la isla que se bautizó como la Española, la que hoy comparten Haití y la República Dominicana. Durante los siguientes años fue una de las colonias más ricas gracias a su posición geoestratégica y a su economía basada en la agricultura. Sin embargo, al expandirse España por el Nuevo Mundo, la isla fue quedando en un segundo plano. El rey Felipe III mandó reubicar a todos los habitantes a la parte este de la capital, Santo Domingo, para evitar que continuara el contrabando de productos que estaba surgiendo. El despoblamiento de la zona oeste de la capital fue aprovechado por los franceses para asentarse en la isla, llamando a esta parte Saint-Domingue. Como con tantos otros territorios, hubo una larga disputa entre Francia y España por este territorio, hasta que en 1697, a través del Tratado de Ryswick, España cedió a Francia oficialmente el tercio occidental de la isla, lo que hoy es Haití. Eso sí, las fronteras entre ambas colonias no se delimitaron claramente hasta 1777 con el Tratado de Aranjuez. La independencia del Imperio francés de Napoleón Bonaparte llegó en 1804 tras una revuelta de esclavos liderada por François-Dominique Toussaint Louverture. Este le puso el nombre de Haití, que significa tierra montañosa. Por otro lado, la República Dominicana se independizó de los españoles en 1821, bajo el nombre de Estado Independiente del Haití Español. Sin embargo, solo 2 meses después, en 1822, fue invadida por el gobierno del presidente haitiano Jean-Pierre Bourguier. La ocupación, que duró 22 años, es un evento clave en la historia entre ambos países. El gobierno haitiano implementó varias medidas consideradas como una forma de haitinización de los dominicanos con el fin de unificar a la isla por completo. Se implementó el francés como lengua oficial, por lo que se obligaba a que toda la enseñanza primaria se hiciera en este idioma y se prohibía que los documentos oficiales estuvieran en español. También se forzó a todos los hombres al servicio militar. Se restringió la práctica popular dominicana de las peleas de gallos. Se ordenó que todos los símbolos en los lugares públicos fueran sustituidos por los de Haití. Se limitaron las celebraciones de fiestas tradicionales y se implementó una reforma agraria que fue muy polémica. Esta era una manera de obligar a los dominicanos a contribuir al pago de la deuda que tenía Haití con Francia por su independencia. ¿Qué deuda? Para que Francia reconociera diplomáticamente a Haití como un país, este tuvo que firmar un acuerdo de indemnización para los franceses, porque estos habían perdido plantaciones y esclavos durante la Revolución. El descontento con la invasión haitiana cada vez fue mayor, por lo que se formó en 1838 la Sociedad Secreta de la Trinitaria, liderada por Juan Pablo Duarte, que buscaba independizarse de Haití. Finalmente se consiguió el 27 de febrero de 1844, cuando se disparó el trabucazo de la independencia y izarró la bandera tricolor de la República Dominicana. Más de 70 dictadores gobernaron Haití hasta que Estados Unidos invadió la isla en 1915, y allí se quedarían hasta 1934. Fue la ocupación más larga en la historia de los Estados Unidos. El resto del siglo XX estuvo marcado por una cadena de golpes de Estado, insurrecciones, intentos de democracia y 2 intervenciones de la ONU. 2 eventos en específico durante este siglo fueron muy significativos en las relaciones entre Haití y la República Dominicana. El primero se dio durante el régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que ordenó la matanza de haitianos en 1937 como parte de su plan de dominicanización del territorio, una matanza que fue conocida como la Masacre del Perejil. Se estima que entre 9.000 y 20.000 haitianos fueron asesinados por orden del presidente. A todo el haitiano que hubiera en la isla se le preguntaba si podía decir la palabra perejil.
y solo por esto se le ordenaba que fuera asesinado. Los cuerpos fueron tirados al río Dajabón, también conocido como Río Masacre, que se ubica cerca de la frontera entre los dos países. Haití reclamó reparaciones por este suceso, así que se llegó a un acuerdo para el pago de $750.000. Esta cantidad nunca se pagó por completo, y el gobierno haitiano se quedó con gran parte del dinero sin hacérselo llegar a las familias afectadas. Más tarde se desarrolló un conflicto diplomático que casi ocasionó una guerra entre los dos países caribeños. El 26 de abril de 1963 hubo un intento fallido de secuestro de los hijos del presidente haitiano, François Duvalier. El presidente culpaba a su opositor, François Benoit. Este se había refugiado en la embajada dominicana, por lo que las fuerzas haitianas rodearon la sede y violaron su fuero, porque alegaban que lo habían dejado huir. El presidente dominicano Juan Bosch declaró horas después que una invasión a la embajada era una invasión al país, algo que no se podía tolerar. Le dieron a Duvalier 24 horas para retirar sus tropas de la embajada, si no, prometían severas consecuencias. Estas presiones del gobierno dominicano y de la Organización de los Estados Americanos, que también se involucró, causaron que el presidente haitiano retirara a sus soldados de la embajada. Finalmente, el episodio más trágico ocurrió en Haití en 2010. Un terremoto se llevó la vida de 217.000 personas, dejó a más de 2 millones sin hogar, sumándole una epidemia de cólera que mató a otras 6.600 personas. Al otro de la frontera, en la República Dominicana, el seísmo apenas tuvo efectos y no hubo víctimas mortales. La historia entre ambos no evitó que predominara la solidaridad en un momento tan crítico, pues los dominicanos fueron de los primeros países en movilizarse y mandar ayuda humanitaria de todo tipo al país vecino. La gran diferencia económica entre Haití, uno de los países más pobres del mundo, y la República Dominicana, un país en crecimiento, ha causado la migración de miles de haitianos a lo largo de los años. Una migración que las autoridades dominicanas alegan que está fuera de control. El muro que nosotros pudiéramos financiar no es ni siquiera un muro así que tal vez uno se imagina como que de cemento, grande, imponente. No, sería tal vez verjas, o sea, y eso es incluso la característica que el presidente le dio, que iban a ser como que 2 verjas reforzadas, como que con alambres, sensores, etcétera. Y la idea es que sí, tal vez no se pudiera saltar y tal vez sí hubiera que para abajo no se pudiera cavar tan fácilmente, pero es una defensa que al final mucha de la inmigración ilegal no ni siquiera ocurre por partes salvajes de la frontera. Sí, va a hacer que sea más difícil para los haitianos tal vez cruzar la frontera en las diferentes partes salvajes, pero no lo va a hacer imposible a esa como que inmigración arrabal, yo diría yo. El muro le conviene a Haití también porque así puede Haití controlar su frontera, controlar que no se le vayan los delincuentes que se escapan de la cárcel frecuentemente, controlar el contrabando de mercancía, de armas, las evasiones fiscales, las aduanas. Y el presidente dominicano dice que está construyendo una verja, porque la palabra muro es posible que te lleve a ciertas situaciones históricas que no muy agradables. Al mismo tiempo provoca que los haitianos denuncien malos tratos y discriminación por parte de algunos miembros de la sociedad dominicana. El muro que está siendo construido es solo una muestra de una división que tiene sus orígenes hace tantos siglos atrás. Puedes suscribirte si quieres seguir informado sobre conflictos internacionales. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.